en este nuevo encuentro del Leopoldo Cine Club. Muchas gracias a todos los compañeros que construyen este espacio, que ya son habitués, esas sonrisas que ya las conozco y me ponen contento porque me avisan que es martes y vamos a charlar de cine. Así que bueno, nada, me encanta llegar a este momento del día, a pesar de que llego un tanto cansado, pero acá recupero energía. Bueno, y a quienes están conectando por primera vez, agradecerles en primer lugar, contarles que este es un espacio organizado por el Departamento de Cultura de ATE y del Centro Cultural Leopoldo González, un proyecto que hacemos con mucho cariño y que por suerte ese cariño vuelve, porque cada vez somos más, cada vez son más compañeros los que se van inscribiendo. Nada, nos da mucho placer que las películas que elegimos con mucho cariño cada vez sean vistas por más personas y podamos construir ideas y compartir experiencias y pensamientos alrededor de las películas con más gente. Así que eso nos pone sumamente contentos. Hoy tenemos nuestro apartado llamado El Ojo en la Llaga, aquel apartado que digamos, se sirve de aquellas películas que justamente iluminan espacios oscuros, espacios invisibilizados, digamos, historias omitidas, personajes que por lo general gravitan en los márgenes del cuadro. Estas películas las recuperan hacia el centro y desde allí proyectan sus historias. Clarisa Navas es una directora correntina que ya lleva, además de muchísimos proyectos audiovisuales, 2 largometrajes que dieron muchísimo que hablar. Y su coequiper, su amiga, su compañera para producir estos proyectos, una de tantas, pero quizás su principal, aunque no vamos a empezar con, bueno, quién es la más amiga de. Cierto es que Carolina García es no solo su compañera, su coproductora y una de las estrellas, de las protagonistas de estas películas, que si bien tienen muchos personajes, la tienen ella siempre ahí, digamos, llevando adelante estas películas. Tiene una extensa formación, produciendo, actuando y también entrenando actrices y actores. Es algo que está ahí, que es sumamente visible, es parte nodal de estos proyectos. Justamente la tenemos a Carolina con nosotros, así que Caro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan linda, primero, y gracias a Mariana, a vos, Diego, y a Caro por invitarme al Leopoldo Cine Club. Me pone muy contenta estar acá. Y gracias a todos los que están ahí también. Gracias por estar, por ver las películas. Bueno, me va a dar mucha alegría esta charla. Caro sabe, y siempre lo comentamos, a mí desde que vi esta película en 2017 me encantó, me enamoré de ese grupo de chicas, quería ser su amigo. Me encantó esa cofradía, esa hermandad, esa sinceridad, ese estar, ¿no? Sobre todo es ese estar, ese transcurrir juntas, que se replica en las mil y una. No sé cuántos de ustedes habrá podido también ver esta película que, digamos, es llamativo que esté en una plataforma que por ahí no nos da demasiadas sorpresas interesantes en cuanto a sus propuestas cinematográficas, pero ahí está, las mil y una para, bueno, lo bueno de lo malo. Este Pac-Man llamado Netflix de repente nos ofrece eso, la posibilidad de que si no tenemos una cuenta, le pidamos la clave a algún amigo o alguna amiga y nos vemos la mil y una y sumamos esta gran película a el visionado de Hoy Partido a las 3, que es el embrión digamos, de este conjunto de compañeras que está lanzada, y compañeros, porque son varios compañeros también que están allí, que forman parte de un pequeño colectivo audiovisual correntino. Bueno, para hablar acerca de la génesis de estos proyectos está acá Caro junto a nosotros, y la idea es hoy más que nada pensar no solo unas películas, sino también una forma de hacer cine. Así que, como para darle un orden a esta conversación, y de paso les aviso desde ya, como ustedes saben, que sería muy bueno que quienes hayan sentido y que quieran compartir cosas que les han pasado con la peli, ya se vayan anotando en el chat, en la lista de oradores. Ahí Caro los va a estar ordenando, así pasados unos minutos empezamos a socializar la charla. Pero bueno, la idea ahora es escuchar un poquito de lo que tenga Caro para contarnos acerca de Hoy Partido a las 3 en principio.
Bueno, una película que tiene un tono muy particular, esa hibridez entre el registro documental y el registro ficcional, que como todos sabemos, cada vez que se intenta es un gran riesgo el que se corre, justamente porque, digamos, moverse entre canales, uno corre el riesgo de justamente despistar a los espectadores, de no darle herramientas para que se pueda colocar, o por lo menos no le va a ser tan confortable, no va a ir por ese camino predecible, aquellas narraciones que nos tienen acostumbrados el cine o los géneros más tradicionales. Acá es una película que se sirve de recursos de ambos espacios. A mí me parece que sale súper airosa la película y que es uno de los grandes puntos a favor, ¿no? Porque recupera toda la impronta, la verdad, la espontaneidad de ese grupo de amigas que además tiene una experiencia de vida que está muy identificada con un espacio que también lo sentimos palpitando, incluso hasta uno siente esos planos que el director de fotografía, el asistente de dirección, la misma Clarisa, robó y dijo, filmame este perro, filmame esta avioneta, ¿qué podemos contar a partir de ahí? Y eso está ahí, latiendo en la película. Pero además, no es una película como aquellas que, digamos, forman parte de un proyecto de génesis así, donde es meramente descriptiva, quiere dar cuenta de todo un universo y se sirve solamente de eso, como un fresco de época y demás, sino que hay también una mirada autoral, hay una posición, si se quiere, también política a partir de esta película. Es decir, Clarisa no se disimula entre ese conjunto de compañeros para no hacerse cargo de lo que quiere contar. Acá la película está contando algo y lo dice, y ahí está todos esos recursos de la ficción puestos para establecer un arco dramático, construir una narración, y no sacarle la cola a la jeringa. Eh, no sé cuánto de esto que vi yo como espectador formó parte de ese proyecto, pero en definitiva que sea toda esta introducción una excusa para que nos cuentes cómo germinó esta idea y cómo la construyeron. Bueno, sí, tiene mucho de varias cosas de las que nombraste. Hoy Partido a las 3 es una película que nace, creo, desde un estar ahí en esos espacios, acá en la región del NEA, en Corrientes y en Chaco, y calculo que en muchas otras partes del país. Es muy común que por ahí los candidatos a gobernadores o intendentes armen este tipo de torneos que a veces se ponen muy bizarros porque mezclan un montón de cosas, ¿no? Mezclan una campaña política, un torneo de deportes, al mismo tiempo a veces hay una persona que corta el pelo o que reparte chocolate caliente en pleno verano acá en Corrientes, que si alguien estuvo por acá sabe el calor que hace. Entonces digo, este guión o por ahí esta voluntad de hacer esta película de Clarisa nace de haber habitado un montón de veces esos espacios. Si bien Clarisa juega más al básquet, es basquetbolista principalmente, pero también juega al fútbol y habitó muchos de estos torneos organizados por intendentes o candidatos a intendentes en Corrientes. Y además conocía a la mayoría de las chicas que estuvieron en Hoy Partido a las 3, las conocía antes del casting. Entonces había algo de toda esa grupalidad, de estar en esa grupalidad, y no solo jugar al fútbol, sino en esos tiempos muertos, que van muertos por así decirlo, son tiempos llenos de vida, creo yo, que a veces se suceden esperando que el partido empiece, o entre partido y partido, o en un querer continuar por ahí esa grupalidad, ¿no? Que si alguien por acá hizo deporte, sabe que a veces hay algo del deporte que va mucho más allá de solamente jugar al deporte en equipo, sino justamente un compartir tiempo con personas. Entonces había algo de todo ese compartir que Clarisa lo vivió, que dijo, bueno, acá hay una película, le pareció que había algo que quería contar de todo eso y de lo particular de la región del NEA también, ¿no? De Corrientes y de Chaco. Y entonces sí, yo creo que justamente que hay un montón de cuestiones que se fueron construyendo antes, y también incluso en los ensayos mismos, nosotras tuvimos un montón de tiempo de ensayo antes de filmar la película, porque la mayoría, diría casi todas, nunca habían tenido experiencia actuando, ni en teatro, ni en cine, ni en ningún lado, entonces había también un ensayar para decir, bueno, entender ciertos códigos o cierto lenguaje del audiovisual para poder después encarar un rodaje. Y muchas de las cosas que iban surgiendo en el ensayo también fueron alimentando después
las escenas, las tensiones y las cosas que iban sucediendo ahí. Estaría bueno no dar por hecho que todos entendemos, digamos, por qué el recurso de trabajar con chicas que son actrices no profesionales, si bien vos lo sos, y no sé eh, cuántas compañeras más lo eran, pero bueno, lo cierto es que ahí hay una voluntad de construir algo a partir de experiencias de vida, de chicas que pasaron por situaciones similares. Contanos un poco cómo fue esa decisión. Sí, todas las chicas que están ahí en la película, que están en la película, van a torneos, juegan al fútbol y habitan este tipo de espacios y algunas como, bueno, Katy la arquera, como Heidi, la chica que tiene la camiseta de España roja, son muy amigas de Clarissa y son personas con las que ella ha jugado al fútbol hace mucho, como mucho tiempo antes las conocía y siempre les decía como, bueno, vamos a hacer una película de esto, de estas situaciones, de estas cosas que vivimos en los torneos. Se los iba diciendo y ellos se iban entusiasmando con esa idea, por ahí sin creerlo mucho que iba a suceder, ¿no? Y entonces, bueno, en el momento de que Clarissa empieza a escribir este guión, a darle forma, estructura, y les plantea la decisión, es como que no había otra forma de hacerlo que no fuera con ellas también. Que esto también creo que se relaciona mucho con las mil y una y es que justamente los cuerpos que habitan las películas son cuerpos situados, cuerpos que están en esos lugares, no son actores o actrices de otras provincias o de Capital Federal, como suele pasar que van a una provincia a hacer no hay una voluntad de representación en ese punto, sino de justamente al contrario, conocer las personas que viven esas mismas cuestiones que se quieren contar y desde ahí trabajar, sí, después cuestiones puntuales de cada escena, personajes, incluso hay algunas que querían puntualmente que en la ficción su nombre se ha cambiado y otras que no. Por ejemplo, Angie dijo que ya quería seguir llamándose Angie, y habían otras que no, que le pedían a Clarissa, bueno, no, sí, yo voy a hacer esto, que ya es algo que me sucedió, pero quiero ser un personaje con otro nombre diferente al mío para generar esa distancia. Por ahí no lo decían así, con estas palabras, pero era así. Eh, pero sí es muy claro y es una decisión real esa, la de decir, bueno, justamente que esto lo cuenten las personas que lo viven, que saben de qué estamos hablando. Bueno, entiendo que vos ahí tuviste un rol fundamental, ¿no? Porque además de actuar y además de producir, vos estuviste ahí, digamos, de alguna manera coacheando o colaborando, ¿no? Para trabajar digamos, el tema de la interpretación. No sé cómo fue la construcción de los personajes y seguro, incluso supongo que el trabajo del guión o el guión resultante tiene mucho que ver quizás con ese proceso creativo anterior al rodaje, ¿no? Sí, bueno, Clarisa primero se me acercó en realidad porque quería que actúe. Un poco la producción fue algo, si se quiere, accidental o no, pero en realidad yo empiezo a implicarme muchísimo más en la producción de la película y un poco me la puse al hombro con Clarisa y junto a otras personas también cuando decidimos no hacerla institucionalmente, digamos, no esperar los tiempos del Inca porque habíamos llegado a hacer casting, además de las chicas que ya conocíamos que jugaban los torneos, hicimos casting en Corrientes y en Chaco, donde aparecieron un montón de personas más, y ahí lo conocimos al que hace el director técnico también, a Cacho. Y ahí fue que se armó todo ese grupo y entendíamos que no podíamos esperar más tiempo para filmar, que era como, bueno, el grupo estaba y no sabíamos si 2 años después esas personas iban a seguir estando con ganas y disponibles. Entonces ahí también, en esa dificultad de entender que la mayoría nunca había actuado, nunca se había enfrentado ni a una cámara, ni a un público, ni a nada, dijimos, bueno, tenemos que tener un tiempo de ensayo antes, que ensayo barra encuentro, le diría yo, porque no necesariamente eran ensayos técnicos todo el tiempo, sino también un poco ensayos de entender el lenguaje y de entender a qué nos íbamos a meter en un rodaje, qué implicaba, qué tiempos, qué responsabilidades, qué era esto de la ficción también, ¿no? Como de repente entre todas crear una red que sea como, bueno, esa red de la ficción que íbamos a armar en unos días. Y sí, ahí es donde Clarisa también, entre las dos armamos mucho estos ensayos y íbamos programando entre las dos,
porque mi formación en realidad viene más de la actuación. Yo estudié en la Universidad Nacional de Artes la carrera de actuación y desde ese momento y desde siempre me interesó mucho justamente pensar la actuación y ahí fue donde empecé. Yo vengo más del teatro, por así decirlo, pero en ese momento, y Partido a las 3, también fue muy bisagra para mí en empezar a entender un montón del lenguaje cinematográfico que siempre me gustó mucho, pero lo empecé a entender mucho mejor ahí. Entonces había algo de compartirnos mucho con Clarisa, eso. Eh, y sí, realmente fue algo que lo armamos bastante juntas, todos esos ensayos, todo ese tiempo anterior, y eso por supuesto que hizo que el guión se modifique un montón también en esa realidad de lo que iba pasando en cada ensayo. Hay algo que tiene que ver justamente, supongo que en esos ensayos también Clarisa iba definiendo también lo que sería la puesta de cámara, porque creo que a partir de lo que surgía en esos pases, digamos, con las chicas, ella iba a ir tanteando la distancia sobre todo, ¿no? Que es algo que es muy interesante cómo está logrado. Yo creo que se maneja siempre en la distancia justa, que lo interesante es cómo nos permite estar lo suficientemente cerca como para incluso ver digamos, lo físico, ¿no? de esas experiencias, digamos, el recorrer los cuerpos o digamos, esa parte sensible que tiene la película, ¿no? Física. Y también hay como una distancia que nos habilita a una reflexión, a una distancia que nos permite de repente no ser rehenes de las implicancias emocionales de las protagonistas y estar como leyendo ahí, como analizando todos esos elementos que incluso ella incorpora en la película, ¿no? Que tiene que ver con la política mezclada con el deporte, con también ese espacio de disputa en el que se transforma esa cancha. Creo que podemos, digamos, acompañar a las protagonistas sin quedarnos solamente ahí, ¿no? En la peripecia. Habilita un espacio de análisis y reflexión la peli. Sí, sin dudas que en estos ensayos y en las pruebas que hacíamos y que hacía Clarisa con la cámara, habían también, ella empezó a entender un montón de cosas también de cómo quería filmarla, de qué quería que sea la cámara en la película también, o qué quería que realice también. Y después, bueno, con también la conversación que tuvo con Armin, que es el de F y cámara de la película, y también eso, como también la implicancia de Armin en el rodaje y en toda esa apuesta que significaba también con pocos recursos filmar escenas que eran muy complejas realmente, porque había escenas donde éramos un montón, donde llegamos a ser, no sé, 8 personas al mismo tiempo, y había algo de eso, de cómo narrar eso también sin ponerse sobre, que fue algo que tampoco Clarisa no quería llegar a esa distancia, porque además nunca estuvo sobre, desde el primer momento siempre estuvo entre nosotras. Eh, y sí, yo creo que ese tiempo de ensayo justamente fue muy valioso para todo eso también, para ir tomando decisiones o ir probando hipótesis acerca de cómo contar en imágenes la película. Está bueno el tema, el lugar que ocupa el deporte, ¿no? Que no es menor. Creo que la idea del deporte no queda seguramente en la anécdota de que eran compañeras. Creo que la idea de que uno dice vamos a jugar a la pelota, ¿no? Este tema de jugar, este tema de ocupar de un rol, ¿no? De construir una identidad. Digo, el jugar habilita como a un espacio en el que vos podés tantear, ensayar, hacer las primeras armas en cierta posición, una ubicación, incluso uno se hace de un personaje cuando forma parte de un equipo, ¿no? Adquiere como una identidad dentro de ese colectivo. Uno construye una personalidad a partir del espacio que ocupa dentro de ese conjunto. Y la idea del deporte amateur, ¿no? Que si uno quiere puede pensarla como jugar en serio, ¿no? Es un poco algo que respira la película, ¿no? Se ve eso, ¿no? Chicas que están jugando y evaluando la posibilidad de empezar a jugar en serio en un montón de aspectos, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo de eso que además tiene mucho de realidad. O sea, justamente Silvana se llama la que hace bueno, la mejor amiga de Mary, que es el personaje que hago yo. Eh, y ella de verdad fue a probarse a River. Esa es una historia real de ella que se probó en River y bueno, la situación ahora hace
hace pocos años el fútbol femenino se profesionalizó, pero en esa época todavía el fútbol femenino no era profesional. Y las chicas que iban a probarse a River tenían que pagarse la estadía, la comida, trabajar igual de otra cosa para poder mantenerse, y ella no pudo hacerlo y tuvo que volver, y es una persona talentosísima en el fútbol, y muchas de las protagonistas de la película, por ejemplo, representaron a la selección argentina de fútbol femenino, de futsal, hace un par de años antes de filmar la película. Son personas sumamente profesionales, pero que nunca pudieron por ahí dedicarse al fútbol como hubiesen querido por el amateurismo que todavía tiene esta profesión para las identidades, ¿no? Para otro tipo de identidades que no sean las masculinas, cis. Y también hay algo de esto, de algunas que no eran profesionales, pero que sí, que justamente poner en el deporte algo donde también se juega la vida muchas veces, ¿no? Como, yo soy una persona muy deportista, de que soy muy chica, y también entiendo que a veces en el deporte y en el deporte grupal hay algo donde se juega mucho más que el deporte, parece, ¿no? Como si uno se jugase otras cosas ahí, y creo que todo eso iba alimentando también la película, y son cosas que Clarisa las percibía desde siempre. Digo, es una persona que también sabe mucho, o sea, jugó mucho deporte, entonces no es que con la película ahí empezó a decir como, ay, bueno, a ver cómo es esto del deporte, no. También sabe muy bien que a veces se juegan otras cosas, que no son solo el deporte o meter un gol, ¿no? Contando algo de las mil y una, para quienes las hayan visto, es interesante cómo hay como una dinámica que se invierte entre las dos. Si bien hay muchos elementos en común, podemos pensar a Hoy Partido a las Tres como una historia centrípeta, ¿no? Donde todo converge en esa cancha. Pareciera como un gran embudo donde distintos personajes van decantando hacia ese centro que es ese precario campo de juego. Y la dinámica en las mil y una es centrífuga, justamente, ¿no? Nace en el meollo, en el núcleo de ese barrio, que son las mil y una, y se expande desde allí, digamos, marcando un montón de espacios de la periferia, pero en definitiva, si nosotros vemos al principio que los personajes convergen alrededor de las chicas, y en las mil y una, desde las chicas, vamos recorriendo todo un espacio que tiene que ver con la capital correntina y sus márgenes, es porque hay una protagonista que está en movimiento, ¿no? Ese movimiento es algo que es distinto. Hay protagonistas que van caminando, ¿no? Que no pueden detenerse, eh, y no esa morosidad y ese permanecer que está en Hoy Partido de las Tres. Sí, totalmente. No me había puesto a pensar en estos dos planteos que decís, pero sí, realmente sí, creo que hay algo del trabajo del espacio también, creo que hay algo de eso en lo que piensa mucho Clarisa, y es en qué pasa con los cuerpos en los espacios también, ¿no? Y qué pasa entre los cuerpos en cada espacio, como hay algo de eso, del espacio de la cancha y de un torneo, y de lo que sucede en un solo día, y de lo que pasa entre esos cuerpos que es particular, y hay algo de lo singular también de lo que pasa entre cuerpos que están recorriendo un barrio. Yo creo que hay algo también de las mil y una, y es que están a veces hasta laberínticamente dando vueltas en el barrio, y hablando también y expresando todo el tiempo una afuera también. Renata, para quienes vieron la película, está hablando de España, de que se quiere ir a España, de que quiere terminar la escuela para un después, y también podría verse como un querer salir de un lugar del que a veces pareciera que no se puede, ¿no? Para muchas juventudes o para muchas personas, y más de barrios que a veces son marginales, y un barrio de una provincia como Corrientes, que es una de las provincias más pobres de nuestro país. A veces hay situaciones entre esos cuerpos de querer salir de ciertos lugares con muchísima voluntad y que a veces no se puede. Y creo que hay algo de eso también, bueno, que lo pensó mucho Clarisa y que lo quería trabajar, y es eso. Eh, yo creo que tiene algo de eso, de qué pasa con ciertos cuerpos en ciertos espacios. Eh, Obviamente, digamos, porque, bueno, Clarisa, vos también, todo el conjunto de compañeros que hacen las películas, hay una voluntad manifiesta de contar desde el lugar del que son, es decir, ¿no? Hay una pertenencia también de ustedes, no solo de las chicas que están delante de la cámara, vos sos una de ellas, pero digo también, digamos, el proyecto es mostrar y contar desde otros lugares en el país, fracturando un poco esa centralidad de Buenos Aires y sus relatos.
de modo que estas películas se anclan en ciudades, bueno, en realidad Hoy Partido a las 3 está filmada en Chaco, entiendo, eh, y bueno, y Hoy Partido a las 3 en aquel barrio, en La Mil y Una, digo, en ese barrio de la periferia correntina. Sin embargo, digamos, todo lo que refiere al tema vinculado a género, a identidad de género, a toda la cuestión sexual, a las disidencias que están planteadas en la película, son importantes y a partir de muchos personajes y situaciones uno entiende que se está problematizando también qué significa ser disidente en Corrientes, para no decir el interior, que significa ese, el interior es el no Buenos Aires. Pero digo, acá particularmente, por lo menos, esto está contado, creo que, digo, ustedes son conscientes de que están incorporando una latitud que no está registrada por el cine. Entonces, en definitiva, me gustaría que nos cuentes efectivamente cómo repercuten estas historias de vida que has podido recoger de tu experiencia de vida y de la de tus amigues que forman parte también de la película, esas historias de vida, estas situaciones, estas problemáticas allí Corrientes, que se sabe no es una de las provincias con tradición más progresista del país. No, no, justamente, bueno, yo creo que sí, que Clarisa hace estas dos películas, hace películas desde lo que conoce, ¿no? Como, así como te contaba, que les contaba que bueno, que ella habitó estos espacios de torneos, de fútbol y de deporte. Clarisa es o sea, creció en las Mil Viviendas, por eso también la película es desde ahí, porque es desde donde lo que ella conoce también, ¿no? Y sí, todos los que trabajamos somos de Corrientes también, conocemos eso. Y sí, justamente Corrientes para algunas identidades es una provincia muy difícil es muy difícil de existir, de vivir, de tener libertad, de poder tener una perspectiva, como te decía recién, hablando de esto bueno, lo que los cuerpos pueden en ciertos lugares particulares, es como no da lo mismo este barrio situado en Corrientes que en otra provincia, que en Capital Federal. Y de ahí creo que es re importante también que surjan voces de otras provincias, de otras ciudades, y hay una defensa muy grande de nosotras de esto, y lo seguiremos haciendo a pesar de las dificultades que comporta filmar acá en Corrientes, y eso, y por ahí también de cómo se tematizan las películas, o también que a veces se piensa que es bueno solo de diversidad las mil y una, cuando no es así, y se está hablando de un montón de cosas y de un montón de libertades que a veces no están, o sí están, o de vinculaciones diferentes, familiares, amistosas, amorosas. Eh, y es muy particular lo que pasó con las mil, porque si bien hay muchísima gente que le molestó en Corrientes la película, que se enojó, incluso han hecho, esto es anecdótico un poco, o no, un petitorio para que la película cambie de nombre porque no querían que la relacionen con el barrio, que bueno, es el sumum de querer tapar algo, ¿no? Como, también se nos acercó muchísima gente a agradecernos, agradecernos de que se hable de algo diferente de Corrientes, como que por ahí quizás acá lo que más se conoce es el chamamé, el carnaval, y la pesca al dorado, ¿no? Y de repente darle voz y palabras a un montón de otras ideas o diversidades o personas que habitan en Corrientes. Fue muy importante para mucha gente, se nos acercó mucha gente muy agradecida, le guste o no la película, pero ya un agradecimiento como de, bueno, qué bueno que se hable de esto, qué bueno que lo pongan en palabras, qué bueno que esté en Netflix, qué bueno que se vea. Eh, y también a contarnos cómo son las realidades, que algunas cosas han mejorado también de cuando nosotras éramos adolescentes. Muchas adolescentes nos han hablado como diciendo, bueno, es difícil todavía caminar por el barrio, pero hay espacios que están más abiertos y cosas por el estilo, y también por ahí también alegremente darnos cuenta que algunas cosas están mejorando, aunque sigue siendo muy difícil la existencia, ¿no? Para algunas personas acá. Bueno, la última mía y doy paso a los compañeros para que puedan preguntar también. Un aspecto que, digamos, no es omnipresente en Hoy Partido a las 3, pero me encanta cada vez que veo la peli, que es la música. Me parece súper original, divertida, tierna. Digo, me parece que sintetiza muy bien el espíritu de la película en general.
un orgullo, pero también, digamos, una honestidad, también cierto sosiego. Me parece que no, es muy interesante, es muy peculiar el sonido, digo, la forma en la que los sonidos que construyen esa música. Quería saber un poquito, a ver si sabés cómo fue pensado eso, quién es responsable de la música. Bueno, la música Hoy Partida a las 3 la hizo Fran Villalba, que es un compositor de música paraguayo, que es el que hizo la música de la película Siete Cajas, y quizás la han visto porque es una película muy famosa de Paraguay, y si no, véanla porque está muy buena. Eh, bueno, Fran Villalba es un amigo bueno, hemos trabajado en la película y en otros proyectos de series con él. eh, y bueno, era muy importante la música en la película de Partida de las 3 porque hay algo de la sonoridad del barrio también que tenía que estar, ¿no? Y de justamente también lo que pasa en los barrios con las campañas políticas y esos jingles que bueno, que después los escuchás hasta, no sé, viste, hasta en la sopa. Y bueno, era muy importante también generar eso, que también la gente que la vea se quede. Y bueno, y armó esa canción de Lito, que nada, que está buenísima. Me acuerdo que en el rodaje y todo, después no podíamos parar de cantarla porque la hizo tan pegadiza que le decíamos, bueno, tenés que empezarle a hacer la música a todo, porque. Y sí, fue ahí como que entre Clarisa y él empezaron a idear cosas y bueno, y ahí Fran sacó sus magias. Muy bien. Bueno, vamos a abrir el juego. A ver quién cantó PRI. Héctor. Héctor y Alicia. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Caro? Hola Héctor, ¿cómo están? Compañeros de todos los martes. Buenas tardes. Voy a meter primero una metáfora futbolera. Permitímelo, ya que estamos hablando. Vimos las dos películas. Hoy nos matamos viendo. Muy bueno. Genial. Raúl Ruiz, el director chileno, digamos, genio, una vez dijo que cuando él lo invitaban a un país a ver cine, a hablar de cine, él se preocupaba de las segundas líneas, ¿no? Él hablaba siempre de las segundas líneas, o sea, de los que no están, los que no juegan en la primera, o sea, el banco, la reserva, para emplear la metáfora futbolera. Y si él veía en esas segundas líneas, en esa reserva, en ese banco, gente creativa, estaba tranquilo y aseguraba que ese país tenía futuro en la cinematografía. Bueno, ustedes, la verdad que me dan tranquilidad en el futuro, ¿no? Creo que tenemos asegurado, ustedes y otras directoras y directores, ¿no? Terminada la metáfora futbolera, yo creo que no, la película, yo voy a dejar para otros compañeros que quieran hablar sobre las escenas, tiene muchas cosas. Lo de Cacho, dejarlo a pata al final es medio duro, pero bueno. Ustedes estructuran la película en base a un prólogo, ¿no? A un prólogo en donde empieza que está, no me acuerdo el nombre de la chica, que está haciendo jueguito, ¿no? Ya quisiera hacerlo yo, los jueguitos, que escuchando música van cayendo, bueno, o sea, es una escena que dura, no sé si 15 minutos, que están los de la murga ahí metiéndole presión para irse, después pasa al resto de la película, que es la espera. Es una larga espera, que la famosa 3 de la tarde se hicieron las 7, ¿no? Y el final, que es el partido, ¿no? Y a mí, digamos, el tema, porque en el prólogo ya está prefigurado, ¿no? Las disputas, la resolución de la disputa, el enojo de la arquera, está, digamos, más o menos ya prefigurado el resto de la película. Pero en esa espera, yo creo que se juega toda la película, porque hay tres pasiones puestas en esa cancha: el fútbol, el amor y la política. Y los deseos. Los deseos. Se ve también la resistencia, ¿no? La resistencia a que digamos, este sistema, ¿no?, te termine de aplastar. Y cómo se disputan los lugares. Cuando esa escena que entra el pibe ese que te bardea a vos y van y lo cagan a trompada, está claro. Y después el goce. O sea, que cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que, digamos, es una de las mejores cosas que le puede pasar a las personas, ¿no? Yo creo que en esos tres ejes se mueve la película.
Voy más que nada, digamos, a resumir para que hable otra compañera. Me interesa saber, vos algo dijiste del casting, porque yo buscando cosas encontré que el primer casting creo que lo hacen en el 2014, ¿no? En el Chaco, no sé si fue así. O sea, ¿cómo fue la característica de ese casting? ¿Con qué expectativas fueron las pibas? ¿Qué criterio más o menos se usó para seleccionarlos, ¿no? La otra pregunta sería en torno a la producción, ¿no? Digamos, cómo transitaron eso? Y la última es una que yo le hice, creo que a otro colega tuyo, a Pablo Reyero, con la película Dársena Sur. Me interesaba saber, vos algo contestaste, me interesaba saber qué es lo que opinó la gente en donde fue filmada. Vos algo dijiste que tuvieron alguna contra. Y si vos viste alguna diferencia entre cómo se visualiza esa película, por ejemplo, en el Bafisi, y cómo se visualiza en los lugares donde fue filmada, como extremos, digamos, ¿cómo es? Sí, como extremo de los espectadores, ponele, para decirlo groseramente. O sea que esas serían, digamos, mis preguntas acerca del casting, de la producción y de qué comentarios, qué devolución tuvieron ustedes de la película. Bueno, primero que nada, muchas gracias por lo que has dicho. Y después el casting, sí, hicimos casting en Corrientes y en Chaco. Invitábamos a personas que sepan jugar al fútbol y que les guste jugar al fútbol. Y un poco lo que pasaba era que Clarisa ya sabía de ciertas chicas que quería que participen en la película, pero que sabía que quizás por vergüenza, por tratarse de una película, porque no es nada fácil para una persona que jamás actuó ir a un casting, acercarse. Entonces la voluntad era un poco invitarlas, e incluso lo que hacíamos era ir a los torneos y decirles, vamos a hacer un casting, vengan, acérquense, no hace falta haber actuado nunca, conózcannos, como que lo convocamos como una instancia, un poco de decir, bueno, vení venía a conocernos y también sabiendo que estamos buscando para una película, un poco también ahí hay una apuesta, ¿no? Si alguien va a decir, bueno, se anima, pareciera que se va a animar a hacer esto, y nos sorprendimos de que mucha gente muy tímida incluso se acercó y en el casting por ahí no hablaba siquiera, como, bueno, Gabito, si la tienen de hoy partido, es la que tiene camiseta azul, la que hace de Mila, que tiene una colita en el pelo. Bueno, en la película, en las escenas todo el tiempo improvisaba, hacía chistes, agregaba cosas que no estaban guionadas, y en el casting no dijo una palabra. Se sentó, dijo, hola, me llamo Gaby, y no dijo más nada. Y tratamos de hacer una escena, nos salió y fue como, bueno, gracias por venir todo, y de todas formas sabíamos que queríamos que esté. Había algo como, no sé si buscábamos, no buscábamos puntualmente ni que nadie sepa actuar ni resolver nada, era un poco conocer a quienes estaban dispuestas y quienes tenían ganas de venir y después comentarles la idea, y fue un poco eso, o sea, no fue un casting exigente para nada, fue una búsqueda y un tratar de acercarnos y conocer gente. Y estuvo buenísimo porque conocimos muchísima gente. Ahí se nos acercó el que hace el director técnico, que no lo conocíamos. Él es una persona muy particular que ha hecho muchas cosas en su vida y es muy curioso. Él se llama Gustavo. Y Gustavo vio el casting y dijo, voy, y fue con toda la familia. Él es muy así, como que le gusta probar cosas en su vida todo el tiempo. Y nada, vinimos y la verdad que nos cayó re bien. Y bueno, y él también participó en las Mil y Una y probablemente sigamos actuando con Gustavo porque siempre está. Y después con respecto a la producción, bueno, fue una producción, creo que conté un poquito, muy complicada en un punto, incluso que la hayamos filmado en Chaco tiene que ver con cuestiones productivas. Nosotros la queríamos filmar en Corrientes, pero en Corrientes nos dieron muy poco apoyo, nulo apoyo, digamos, del Instituto de Cultura, del gobierno, no conseguimos ningún apoyo de casi nadie, y conseguimos más apoyo del Chaco. Entonces, por esa razón productiva fue que decidimos filmarla allá, y la hicimos de forma totalmente independiente, o sea, como tuvimos la suerte de que pudimos ganar algunos fondos y cosas con las cuales apoyarnos y poder cubrir algunos gastos,
pero después la hicimos con aportes propios, personales, con aportes de técnicos que pusieron sus cámaras, sus equipos, algunos equipos que nos han prestado, y cosas por el estilo. Y después para la post sí tuvimos la suerte de ganar un concurso de Work in Progress que había en el Festival Asterisco, que daba muchos premios de postproducción, y eso nos permitió y nos dio un empujón enorme para poder terminar la película, porque bueno, porque hacer la postproducción de una película es carísimo, no teníamos plata para hacerlo. Es una película que la filmamos en el 2014 y recién la pudimos estrenar en el 2017 por estas razones, porque no teníamos dinero para terminarla. Y la tercera pregunta no me la acuerdo. Ah, sobre la recepción, sí. Sí, tiene algo particular con una película así, suceden cosas muy diferentes. Incluso lo vi mucho con Las Mil, pero bueno, estamos hablando de Partido de las Tres, pero Las Mil, por ejemplo, se estrenó en el Festival de Berlín. Y después, recién de un año, se pudo ver acá en Corrientes cuando estuvo en Netflix, que fue cuando la mayoría de la gente la empezó a ver. Y con Partido de las Tres también se estrenó en el Bafisi, en una competencia internacional, y ya creo que estar en una competencia internacional, que además es la competencia más grande que tiene el Bafisi, le da una ubicación y un estatus que también a veces sucede que mucha gente la mira más o la mira de manera más particular porque dice, bueno, a ver, ¿por qué está acá? ¿Por qué está compitiendo esta película en una competencia internacional de una directora que no conocemos o que no sé, no es reconocida o cosas por el estilo? Y estuvo buenísimo porque nos abrió muchas puertas a otros festivales, la vio mucha más gente de la que esperamos que la iba a ver. Y acá fue muy diferente. Yo creo que acá en Corrientes y en Chaco, bueno, tuvimos un estreno en Chaco en un cine que estuvo bueno, que fue re lindo. Yo no pude estar, pero la mayoría de las chicas estuvo, y nada, fue hermoso poder tener esa proyección ahí, verse en la pantalla y poder hablar después y todo por el estilo. Pero después en Corrientes por ahí hay una película que es difícil, como que, no sé, mucha gente no la vio o le resultó lenta, o no sé, la recibieron de maneras muy diferentes. Muy bien, gracias, Héctor. Gracias. ¿Quién estaba? Alicia. ¿Estás por ahí, Alicia? Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo va? Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola. Un placer conocerte. Me encantó, me encantaron las dos pelis. Yo me voy a detener un poco más en Las Mil y Una porque me conmovió profundamente. Me encantó el hecho de que en las dos películas yo creo que hay dos cosas muy presentes, ¿no? Que son los cuerpos y el deseo. Eso es fundamental, está en las dos películas para mí muy marcados. El hecho de empezar en Las Mil y Una con el personaje de Iris, que va entrando con la pelota en vamos recorriendo todo ese barrio a través de ese camino que transita Iris, que resulta que es la virginal, digamos. Ella no tiene hasta el momento, porque en las dos películas me llamó la atención la cosa exacerbada sexual, exacerbada en todo sentido, ¿no? Sobre todo en Las Mil y Una. Me pareció una cosa, el sexo como exacerbado, como que quería decir otra cosa, como era el deseo que es la pulsión de vida, ¿no es cierto? Pero no había otra cosa que esa, el sexo, inclusive violencia mucho, sobre todo en la iniciación, cuando agarran al hermano de la chiquita y lo agarran entre todos y mandan el video al colegio, como que estaba tapando un montón de otras cosas. No hay lugar para el amor en Las Mil y Una. Es decir, el chico que va al colegio, que quiere hacer, que escribe, que lee cuando lee el escrito, y la hermana, y habla con la hermana, quiere saber qué es el amor, quiere saber qué es eso, porque y ella le dice, y bueno, podés elegir entre casarte con tu noviecita o fulanita, tener hijos y ponerla una vez al año, o la otra. Es decir, no había una cosa de sublimación de sentimientos, de un montón de cosas. Y ella, no es casual que ella no tenía en ese momento, era una chica que no estaba, era como un ángel, decía, yo soy como un
un ángel. Me pareció muy interesante ese juego, me pareció una denuncia muy importante a nivel político, ideológico, esos pueblos, ¿no?, de gente que está tan marginada, justamente el deseo es esa pulsión de vida, pero no encuentran en algún momento algún tipo de sublimación en el arte, nadie va a la escuela, nadie hace. La única que está es ella, que después tiene esta relación con esta chica que sí había ido a España, había viajado, había estado. Es como que se vuelve claustrofóbico en un punto el pueblo en ese sentido de las juventudes, ¿no? Que están, inclusive hay escenas que son, a mí me resultaron de violencia, ya te digo, el inicio sexual, son estos tres hermanos. Me pareció hermosa la escena de la madre bailando con ellos, cuando se lo echa el marido, se va el marido y qué sé yo, y va y empieza a bailar con los hijos, porque son tres hijos que son representativos de diferentes cosas, ¿no? Uno que directamente anda en la de él, que no anda, la chiquita esta que está en su comienzo, en su despertar sexual, pero es como un ángel, y el otro que es el romántico, el que habla del amor, el que habla de las cosas. El juego me pareció espectacular. La madre, el padre no estaba ausente. La madre se ocupaba de los chicos, de darles de comer, de lo que sea, pero no le importa qué le estaba pasando a esa chica, qué le sucedía al otro. Una situación como medio que la juventud está ahí, a merced de lo que puede pasar. Falta el sostén político y social que encauce todo eso, ¿no? Como denuncia me pareció espectacular, y más de un pueblo así del interior que yo leí que ella vivió en ese pueblo y que ahora sale 2 veces, sigue viviendo en ese pueblo y lo conoce a fondo, y esa problemática está tan bien pintada, me pareció tan bien hecha, ya te digo, el recorrido del cuerpo, el personaje de la chiquita esa, las conversaciones entre ellos, hablan inclusive de masturbación, y ella dice que ella tampoco, que ella no sabe lo que es eso, y todo, viste, una cosa muy llamativa, muy simbólica, muy bien hecho, y el sentido sexual como función de vida frente a un sistema opresivo, ¿no? Frente a la opresión, se manifiestan de esa manera. Que inclusive leía que en toda Latinoamérica el despertar, el comienzo, la iniciación sexual, sobre todo de los varones, suele ser muy violenta, y hay que empezar a prestar atención a esas cosas. Me pareció excelente la denuncia, me pareció deliciosa. La del fútbol me encantó, me hizo acordar a Soriano, medio las caricaturas del presentador, y la cosa del entrenador, ¿no? Tan metido en ganar que cuando le dan el premio, el segundo premio, lo tiró, lo dejó, y ella lo agarró y después lo dejó también. Me parecieron fantásticos. Se le desinfla el castillo inflable y empieza a llover y toda la espera no tiene sentido. Bueno, me encantaron las dos películas, realmente las felicito, y bueno, sigan haciendo cosas maravillosas y denunciando, que es muy importante la denuncia. Muchas gracias, Caro. Bueno, gracias Alicia. Mientras invito a anotarse al resto de los compañeros, no sé, Caro, si querés tomar algo de lo que planteó Alicia. Sí, bueno, muchas gracias. Se lo voy a expresar a Clarisa también y al equipo. Gracias, Alicia. Me quedo un poco con esto del amor. Eh, yo, desde mi mirada, creo que sí hay mucho amor en Las Mil y Una, y que quizás es un amor que no es un amor de pareja, o no es un amor por ahí romántico, por así decirlo, pero yo siento que hay mucho amor y refugio
bueno, en esos amigos y también entre ellas. Yo siento que hay algo de siendo tan diferentes y habiendo vivido cosas tan diferentes, y pienso que hay algo de ese sostenerse también en esas edades No, no, yo no me que... expresé bien entonces, Caro, discúlpame que te interrumpa, yo no me expresé bien. Yo digo que el tema de lo que plantea este chico es que no sabe lo que es el amor, cómo es el amor, qué es el Sí. amor. Yo creo que todo lo demás sí funciona, pero que a lo que hay es como que no existe una sublimación de un montón de cosas, ¿no? A través de ese sentimiento que yo siento con ella. No, ella le dice, te casás, tenés chico, la pones una vez por año y después... A eso me refiero, ¿no? A esas cosas que a lo mejor, o a través del arte, alguno que tenga alguna inquietud artística, qué difícil que se le va a hacer en ese lugar desarrollarlo. Yo me refería a eso, no, no, no. Amor hay un montón y camaradería y compañerismo y querer, hay un montón, pero yo me refería a eso. Por eso te pido disculpas, no me expresé correctamente. No, no te preocupes, entiendo. Sí. Bueno, más compañeras o compañeros que quieran sumar su mirada. Hoy están tímidos hoy. Vamos a hacer ese silencio que incomode. A ver, el que más se incomoda pierde y levanta la mano. Bueno, yo voy a decir algo que estamos charlando entre nosotros dos. No, eso es para Caro. Eh, nosotros hemos participado con fútbol callejero y quería saber si alguna vinculación hay con Chaco, porque en Chaco está muy desarrollado la participación del fútbol callejero mixto, ¿no? Donde las mujeres juegan con toda una serie de reglas, que no es lo que pasa en fútbol a las 3 de la tarde, porque ahí hay mucho desorden. En el fútbol callejero hay una serie de reglas, de respetos y de cosas que no se puede hacer. Por eso quería saber si venía por ahí o por las condiciones de apertura política que les permitieron poder trabajar, que por ahí también se me ocurre que por ahí pudo venir la posibilidad de hacerlo allá, ¿no? Y bueno, y al margen de esto, te quiero decir que yo lo que sentí es, como nosotros hemos participado en esto, en barrios del Gran Buenos Aires, que se nota que hay un conocimiento, porque era exactamente como estar cuando íbamos a Moreno a ver jugar, desde la música, desde las relaciones, desde la participación del barrio, de la participación de la política, la música, el andar. Se nota que hay un registro. Yo no sé, ella es correntina, vos también, no sé, creo que también, ¿no? Entonces se nota, digamos, que me pasa como con Lucrecia Martel, es que hay un conocimiento de lo que estoy hablando, porque a veces van muchos directores de cine salidos de acá, de Buenos Aires, y que van a filmar temas de las provincias. Pero vos notás que hay esa distancia, esa lejanía. Acá había como una cuestión de una naturalidad en la expresividad, no solamente por la actuación, sino, digamos, en el manejo, cómo se iba poniendo la cámara, porque uno elige qué registrar. Y entonces hay una construcción de un conocimiento del lugar, pero el lugar y las personas, ¿no? Y bueno, la parte de esa política, tanto Cacho como es un personaje que está muy bien puesto, aparte muy bien actuado por él, bueno, ¿cómo le digo? El puntero político está también genial, donde hay todo un contexto que hay. No, realmente me pareció que bueno, está bien. Está acá la escuela, está el cine, pero también, aparte de la técnica, hay una mirada profunda, o sea que las felicito a las dos, a los tres y a todo el equipo, porque cuesta hacer cine, ¿no? Y sin recursos. Y es un registro maravilloso, en ambas, ¿eh? Bueno, dejo acá. Muchas gracias. Bueno, ahí sí tenemos un par de compañeras, Elvira, y luego se prepara Rita. Buenas noches, Elvira.
Yo creo que no nos animamos a poner como oradores porque es realmente precioso y yo la otra, Las Mil y Una, no la vi, solamente esta que nos mandaste, e inclusive te comento, Diego, vos que mandaste, hemos estado viendo otras películas de adolescentes con otro grupo. Creo que esta es la que más me ha gustado, así de gente joven, y realmente creo que la tendríamos que ver con las otras compañeras también, porque me pareció una película preciosa. Estoy totalmente de acuerdo con la señora de Héctor, no sé cómo es tu nombre porque como no aparece, totalmente de acuerdo, porque se nota y me encanta que así cineastas del interior puedan producir estas cosas tan lindas, porque tienen un toque diferente. Estamos hartos de docentes, políticos o lo que sea que manejan las cosas desde el escritorio, que no conocen la calle y son capaces de dar cátedra sin realmente conocer la realidad. Y en esta película realmente, como decía recién nuestra compañera, se nota y saben transmitir lo que realmente pasa. ¿Qué es lo que pasa en cualquier esquina? No solamente en el Chaco, en Corrientes o en otra. Pasa hasta dentro de nuestra capital, es tal cual lo que se ve en esta película. Así que realmente es para felicitarlas a todas, me gustó muchísimo y trataré de ver Las Mil y Una también. Gracias, Elvira. Bueno, muchas gracias. Sí, todo me gustó. Además debe haber sido dificilísimo la filmación de ese partido en una cancha embarrada, que no sé cómo se las arreglaron, si esperaron que lloviera o le metieron a manguerazo, no sé, pero era un desastre eso, muy bien logrado todo, realmente. Muy linda, te felicito Sí, a vos. fue muy difícil. Si querés, Gracias. ahí, Fue muy difícil. discúlpame, Caro, ahí veo No, que Pascual se quiere sumar, así que te sumo, Pascual, a la lista de oradores. Lo tenemos a Miguel y a Rita, así que después le damos la palabra a Pascual. Y sí, Caro, completá lo que nos querías contar. Quería contarles algo chiquito de eso, y es que sí, la dificultad con la cancha, por ejemplo, fue que antes de esa cancha que se ve en la película, teníamos otra cancha, y tuvimos tanta mala suerte que una semana antes de empezar el rodaje empezó una temporada de lluvia y tormenta en Corrientes y en Chaco. La cancha se inundó, era una laguna, eh, y tuvimos que cambiar de cancha en el segundo día de rodaje. Tuvimos que buscar otra cancha que no esté inundada, y fue realmente muy difícil. Las primeras escenas de la película que filmamos fueron las de la cancha de barro, porque había llovido tanto y estaba tan embarrado que dijimos, bueno, tenemos que aprovechar este barro real que hay, y fue lo que primero filmamos. Y no era por ahí lo conveniente, porque fue muy cansador, fue muy agotador filmar y estar todo el tiempo embarradas, hasta poder llegar a nuestras casas y darnos una ducha. Pero sí, fue muy difícil, fue un rodaje muy difícil. No sé el continuista cómo habrá resuelto la continuidad del barro, digamos, entre toma y toma. Ahí es un tema. No estaba tan embarrado acá este cachete. A ver, agregale barro acá, No. Caro. Pobre nuestra continuista, Josefina Lenz, la nombro, pobre. Realmente fue un trabajo re difícil lo que tuvo que hacer. Hay cosas que no están perfectas en continuidad, pero en un momento de caos también vos decís, bueno, ya está, ¿viste? Pasa totalmente. Sí. Bueno, gracias. Rita, entonces, Miguel y Pascual. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias por todo lo que nos mostrás.
Bueno, yo iba a hablar justamente del barro. Sí, nosotros jugábamos al fútbol cuando éramos chicos y realmente estaba el horario para varones y el horario para mujeres. Y a veces nos dejaban la cancha con vidrios para poder perjudicarnos. Y había que limpiar antes de empezar a jugar. Pero bueno, yo quería preguntar también el tema del barro, cómo lo habían conseguido. Pero bueno, ya lo habló la compañía anterior. Ahora quería, me emocionó mucho Las Mil y una película que vi con mucha soledad. Eh, eh, los silencios, el tema de los cuerpos, que lo único que tenían eran sus cuerpos. Y el contacto era muy importante, justamente porque el caso de Renata, su mamá que era sordomuda, y el hecho de poder, la necesidad de expresarse de alguna forma, ella habla de los tallarines colorados para poder referirse a otro tipo de expresión. Y buscaban otra forma de expresarse. Yo creo que desde ese lugar vi que necesitaban conectarse de alguna forma y los cuerpos eran lo más importante. Era lo más inmediato y era la única forma primitiva que tenían de poder conectarse, a puro sentido. No tenían otra forma de poder sentirse que estaban vivos. Me dio mucha angustia en algunos momentos, mucha violencia contenida y, y nada más. Así que no puedo hablar mucho más porque me cuesta hablar. Así que bueno, yo les agradezco mucho, gracias Ana, realmente me emocionó mucho la segunda película especialmente me emocionó mucho. Nada más, gracias. Gracias, Rita. Gracias, gracias a vos, Rita, me parece muy, muy valioso lo que me decís también porque sí, hay una voluntad muy fuerte de eso, de que haya cuerpo. Como que recuerdo mucho los ensayos, que también usamos mucho las mil y una con Clarisa, y o sea, había una palabra que todo el tiempo estaba presente, era el cuerpo, como había una búsqueda que también a veces es muy difícil incluso para actuar, para vivir, ¿no? El cuerpo, ¿no? Más en este momento. Eh, y también recordé algo con lo que decías de la cancha, y es una disputa que sigue, la disputa de la cancha. Me acuerdo que incluso en ese barrio donde filmamos de Hoy Partido a las 3, hay un equipo femenino de fútbol y ellas mismas nos contaban lo difícil que era conseguir espacio en esa cancha, que de lunes a viernes era para los varones y algún ratito a veces les dejaban para entrenar y nada, es algo que sigue sucediendo hoy en día, que bueno, ojalá vayamos ganando terreno también en la cancha o que nos juntemos a jugar todos. Bien, Miguel y luego Pascual. Hola, hola a todos y todas. Hola Ana. No, lo mío es muy breve, felicitarla, digamos, a vos, en tu nombre al equipo, a la directora, por el realismo que tiene la película, digamos. Yo la vi sin mirar nada, sin averiguar nada. Esta última, ¿no? Hay partido a las 3. Y, y me pareció un buen ejercicio realista. Creí que todos eran no actores. No suponía que tu personaje estaba construido por una actriz, por el nivel de verosimilitud, de realismo que tenía. Por ahí, por algún conocimiento, se parecen a geografías y a realidades que se ven en el Gran Buenos Aires, digamos, ¿no? Si no fuera por el acento correntino o litoraleño en general y algunos detalles, podría haber sido Carcova, por ejemplo, en Suárez, José León Suárez, donde se ven muchos equipos femeninos o mucho fútbol más allá del género, y realidades como esa. Por ahí una película como esta nos permite a los que somos de otros barrios, de otras culturas, asomarnos un poco más a la sociabilidad, ¿no?
cómo es la seducción, el acercamiento entre una chica y la otra, y después, bueno, muy divertida la crítica al puntero político. Muy bien ridiculizado. Nada, eso solo nomás. Gracias, Miguel. Sí, tomando lo que planteaba Miguel, está bueno la decisión de modificar la puesta de cámara para ese personaje en particular. Es el único momento en el que la cámara adquiere una frontalidad que le da, ¿no? Amplifica, un poco exacerba ya ese tinte bizarro que planteaba Caro al comienzo de la charla, ¿no? Está muy bien como ahí se atreve Clarisa a modificar un poco ahí la posición de cámara y lo deja solo. Eso está muy interesante también, ¿no? Como este personaje y su compañera están en esa soledad que refuerza lo ficticio, ¿no? Esa cosa de cartón que representan. Bueno, nos queda Pascual. A ver si me desbloquea ahí, sí, está bien. Ahí te Porque, sí, escuchamos. ¿Qué tal, Pascual? buenas noches, todo bien, todo lindo. Vi las dos películas y la verdad no iba a intervenir porque intervengo poco, pero en realidad estas películas me gustan porque son muy comprometidas y hay temas que son tabúes para nosotros. Para mí no, pero en realidad que soy un muchacho que estoy en la calle de los 7 años y tengo unos cuantos, me pareció fantástico. Vos querés que no termine, tanto una como la otra. Y muestra una realidad terrible, una pincelada que todos ocultan. Pero yo conocí las villas por dentro, he vendido en las villas, y es una realidad que me asombra. Por eso comprometerse una película de esta naturaleza, las admiro porque me gustaron porque es un cine comprometido, que pocos se atreven a hablar. Ojalá que sigan haciendo cine de este tipo de naturaleza, porque cuanto más nos despertamos, más vamos a ver. Era muy breve porque las películas son buenas, no puedo hablar de plano. Para más conozco el cine por dentro, conozco los que trabajan, las productoras, así que te conozco perfectamente porque uno lo vive a diario. Así que es un esfuerzo, esta chica produce, arma, actúa, ¿qué más querés decirle? Después el amor es otra cosa, es otro deseo, pero nadie se atreve a hablar de estas cosas. Y esto sucede acá, sucede en el sur de Italia, porque lo vi de muy pequeño. O sea, hay muchos tabúes, demasiados. Y bueno, la política, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar de política si realmente lo vemos a diario? Es una pincelada. Usufrutan con todo lo que pueden, pero es maravillosa, realmente maravillosa. Le digo gracias simplemente, nada más. Bueno, Gracias, muchas Pascual. gracias, Pascual. Gracias. No, por favor. Bueno, acá Luciana sumó un texto al chat. Mientras voy avisando que tenemos tiempo para una pregunta más. Estamos todavía con tiempito. Si alguien tiene ganas de sumar algo, eh, los invito. Acá Catalina está levantando la mano, veo. Una pregunta. ¿Qué otra película tienen las chicas? ¿Hay alguna otra película de ellas? Bueno, en realidad, la primera película de Clarisa es una película documental que ella hizo cuando era muy, muy joven, que se llama Retrato de otro país. Y después, bueno, vino, perdón, hoy partido a las 3, las 1001. Clarisa ahora está desarrollando una película que es un documental que filmó durante varios años en la frontera de Paraguay con Argentina, que se llama Nanagua, que es un pueblo, perdón, sí, es un pequeño pueblo ahí en Paraguay, que frontera con Argentina, y la película se llama El Príncipe de Nanagua. En este momento está desarrollando esa película, que es un documental. Y bueno, después hay un par de series que no se pudieron estrenar porque fue justo en el cambio de periodo de gobierno en el 2015, que bueno, son series que quedaron ahí trabadas nada, en esa gestión ahí, y bueno, ojalá que en algún momento puedan estrenarse.
Bien, gracias, Caro. Ahí, bueno, Luciana dice que está sin mic, así que bueno, escribió un textito hermoso. Animo a quienes no tienen ahí habilitado el chat para leer a las compañeras y los compañeros que suman, como Elvira, que hoy habló, pero también escribió, siempre escribe cosas interesantes, junto con Silvia también, todos ahí alimentando el chat, Analía. Así que nada, pasen ahí que se va armando una charla paralela, muy interesante. Catalina, entonces. Sí, hola. Hermosa la película, hermosa. Y hermoso el trabajo del sentimiento del amor adolescente. Por eso, una pregunta. ¿Se dio en algún colegio esa película? Y para cerrar esta breve intervención, lo simbólico del derrumbe de la ficción política cuando ese cartel con la imagen del político se va arrugando, ¿sí? Con la presencia del agua. Fantástica la cámara, ese trabajo de cámara siguiendo las pelotas, por ejemplo, un lindo trabajo. Pero esa pregunta, ¿se dio en algún colegio? Gracias, Catalina. Bueno, gracias, Catalina. Hay una docente que no puede dejar de pensar en el aula ahí. Es que es un despertar sexual y del amor del adolescente, con todos sus gestos, con todas sus ganas, con todas sus inhibiciones, con todas sus vergüenzas, y con los desafíos. Está fantástico. Gracias. Le voy a hacer llegar todo esto a Clarisa, además, que creo que le va a poner muy contenta. Hoy Partida a las 3 estuvo en un montón de lugares, pero específicamente no fuimos a un colegio a presentarla. Sí hubieron muchísimas funciones en clubes, mucho en grupos de gente que hace deportes, en bibliotecas, donde incluso a veces iba o Clarisa o yo o alguna de las chicas y estaba buenísimo porque podíamos tener una charla. Eh, yo, o sea, específicamente en un aula no acompañamos nunca la película, no porque no quisiéramos, sino porque tampoco nunca hubo una invitación. Yo no creo que en Corrientes nos inviten a ningún aula, quizás en alguna otra parte del país sí, pero acá no creo, realmente. Y bueno, ahí igual creo que en este momento que están laburando a full para el próximo proyecto sería un poco difícil, pero sí estaría bueno que haya docentes atentas a poder trabajar esta peli, que ciertamente está muy buena para laburarla con los chiques. Bueno, son las 21:20, salvo que haya alguna preguntita ahí que esté cayéndose del tintero, si les parece. Vamos cerrando la jornada de hoy. La verdad que ha sido una charla hermosa alrededor de estas películas. Caro, te súper agradecemos que hayas participado con nosotros de esta charla. Te mandamos un aplauso, un agradecimiento muy fuerte por tu participación y por estas películas, y que sea también un aliento para seguir filmando. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes, la verdad que la pasé re bien, me encantó el debate, la charla, todo lo que dijeron, lo que preguntaron. Además, le contaba yo a Diego que me encantan estos espacios de cineclub. Desde que soy muy chica siempre iba a todo cineclub que encontraba, y más cuando me mudé a Capital Federal, que hay un montón de cineclub. Me acuerdo que iba a uno de la Biblioteca del Congreso de la Nación, no sé si han ido, que estaba buenísimo. Hermoso ciclo. Y nada, me gustan muchísimo estos espacios y si bien la verdad que sí, que bueno, más con Hoy Partido a las 3, que la estrenamos hace muchos años, tuve muchos espacios de charla, de preguntas, y yo sigo disfrutando cada espacio siempre porque me parece que nada, que es re lindo. Y bueno, ojalá, espero haberles aportado algo, haberles sumado algo a nada, a esta noche, al ciclo, y agradecida con ustedes. Bueno, gracias, Caro. Que sea la próxima peli una excusa para volver a encontrarnos. Estamos ahí siguiendo el rumbo de
de este grupo de compañeros que está haciendo cine por allí. Y a ustedes, bueno, obviamente, como siempre, agradecerles que sigan ahí, que sigan invitando a sumarse al Leopoldo, seguir construyendo este espacio tan hermoso. Para la semana que viene, lo que les prometí la semana pasada, ¿se acuerdan que mandé cualquiera? Bueno, ahora va en serio, ¿eh? Nada, bueno, esto de alternar vacaciones con trabajo no me jugó una buena pasada. Dije cualquier estupidez, me adelanté una semana, pero ahora va en serio, ¿eh? Ahora de verdad, el próximo martes va a estar Adrián Mollo, periodista de cine, pero además es director de la biblioteca del Inca, un ser estupendo, sabe muchísimo, es encantador y no solo sabe mucho de cine, sino sabe muchísimo de tango. De hecho, es parte de la Academia del Lunfardo, ha analizado muchísimo, él era crítico de una mítica revista de cine de aquí que se llamaba La Maga, él escribía regularmente allí y muchos escritos de Adrián tenían que ver con la presencia del tango en el cine nacional, pero no la película del cantante de tango, no esa película que es la excusa para promocionar a un cantante o su último lanzamiento o sus giras y demás. No una excusa para escuchar cantar a Gardel, sino aquellas películas argentinas que recogen o recuperan el universo simbólico del tango. Entonces incluso hasta vamos a poder películas tangueras sin tango. Y también otra peculiaridad, que va a ser esta la excusa para también abordar películas policiales argentinas de la década del 30. Algo interesante porque fue una etapa en la que se hicieron muchos policiales y no están muy vistos. De hecho, una de las cuestiones que también vamos a hablar el próximo martes es acerca de la preservación y la necesidad de que todos insistamos, que cada cinéfilo y cinéfila insista en reclamar que existe una Cinemateca Nacional, algo que hemos hablado cuando vino Peña, pero que no viene mal volver a plantear. Justamente con él, que también Adrián trabajó muchísimo el tema de la preservación, porque claro, él analiza estas películas y ve cómo se escurren entre los dedos. Justamente la película, por ahí la más importante de la que vamos a ver, que seguramente va a estar acompañada por otra, va a ser Turbión, de Antonio Monplan, este director que algunos piensan que era argentino, otros mexicano, pero en realidad era un español que filmó en los 3 países y que hizo en 1938 Turbión, una película que muy pocos conocen, es la única copia que existe, es la que tiene Peña en su filmoteca, es la que alguna vez proyectó en Canal 7 y compartió en sus ciclos, que ahora por suerte se ha anunciado que van a volver. Es con Francisco Petrone, un capo de los capos, y a partir de esta película y seguramente de otra más, vamos a poder ver cómo en el cine, así como en el teatro, en la novela popular y demás, se recuperaba mucho de ese universo simbólico que constituyó toda la cultura tanguera. Así que nada, va a ser espectacular y vamos a estar rindiéndole tributo, no solo a un pasado muy importante del cine nacional, sino también, de alguna manera, haciendo un llamado a la atención acerca de las películas que estamos prontos a perder. Las copias estas están enclenques y son únicas, y la digitalización es pobre. Y de hecho, la inestabilidad del digital es algo que es una realidad. Hoy en día hay muchos programadores que piden, por ejemplo, películas y les dicen, no te la puedo dar, te la daría de mil amores. Pero ¿qué pasa? La copia está inestable. Es así, es un disco se cae y es una película que desapareció. Entonces, entre las películas que no preservamos en fílmico y los discos rígidos que no sabemos hasta cuánto pueden sostener una película ahí adentro antes de descomponerse, estamos en una alerta. Hemos perdido el gran porcentaje de nuestro acervo cinematográfico nacional. Que sirva este visionado no solo para ver películas que no sabemos cuánto tiempo más podremos ver, sino también para recuperar parte de nuestro pasado que nos sirve también para entender el presente cinematográfico y político y social de nuestro país, ¿no? Sepan disculpar, obviamente, que las condiciones de estas películas no es la mejor. Ténganles paciencia, les pido por favor. Turbión está bastante bien, se la ve, se la siente, se la escucha muy bien. Quizás La Vuelta de Rocha, por ahí de Manuel Romero, vaya acompañando esta película. Está en peores condiciones, pero ya les digo, lo importante va a ser la charla con Adrián, así que vean estas películas sabiendo que vamos a tener un encuentro delicioso acerca de policial argentino y tango junto con Adrián Mollo. Así que bueno, que tengan una hermosa semana. Gracias, Caro, nuevamente por estar. A todos ustedes también. Gracias, Caro. Buenas noches. Gracias, Una Caro. belleza, gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, un éxito. Chao. Bueno.